Quiero agradecer infinitamente a Menarini y al profesor Clavé el haberme invitado a esta importante actividad académica internacional. Para mí es un privilegio compartir este escenario con líderes mundiales en síndrome de intestino irritable. Diagnóstico de SII, criterios de Roma 4. El síndrome de intestino irritable no es lo mismo que colon irritable porque colon irritable no existe. Esta patología, utilizando criterios de Roma 4, afecta el 4.6% de la población mundial. Utilizando Roma 3 es el doble. Probablemente esto se debe a que en Roma 4 se ha eliminado la palabra disconfort, que hace referencia al bloating, sensación de distensión abdominal. Y esta eliminación se ha sucedido porque no en todos los idiomas hay una palabra que traduzca exactamente este síntoma. Probablemente la eliminación de ese síntoma en los criterios actuales ha disminuido la prevalencia mundial. 30% de la gente con criterios de SII consultan. Quienes consultan tienen un dolor más intenso, tienen más ansiedad y menos calidad de vida. Y se ha visto que la productividad laboral es supremamente deteriorada en la gente con síndrome de intestino irritable o SII en esta presentación. Hay más ausentismo laboral, hay presentismo, la gente va a trabajar pero no hace lo que tiene que hacer. Hay pérdida global de la productividad laboral y hay alteración del desempeño de los individuos. 10 a 15% de SII representa la consulta global de gastroenterología. Clásicamente, esta patología hace parte de los trastornos gastrointestinales funcionales. Sin embargo, el concepto funcional no es entendido por los médicos de manera correcta. Y hoy día se considera que es un término obsoleto. Estigmatiza al paciente, da a entender que es alguien sano con enfermedad imaginaria, que no tiene enfermedad orgánica y que tiene síntomas por el estrés. Hoy día se prefiere entonces que es una enfermedad al igual de la de este grupo, que se debe a un desorden de la interacción del eje intestino-cerebro. Y el SII es la más común de todas esas alteraciones. Creo yo que el SII ha tenido un curso similar al de las úlceras pépticas. En el pasado las úlceras pépticas se pensaba que eran de origen psicológico, que el SII es psicológico. Las úlceras pépticas se les encontró que eran producidas por Helicobacter pylori y por antiinflamatorios no esteroideos. Y hoy día son unas enfermedades absolutamente orgánicas, al igual que el SII, que es una patología absolutamente orgánica y es un mensaje fuerte de mi presentación. Esta enfermedad se debe o tiene subyacentes patologías orgánicas claramente demostradas, activación del sistema inmune, mala absorción de sales biliares, aumento de la permeabilidad intestinal, alteraciones genéticas, alteraciones epigenéticas, infección previa que puede producir SII postinfeccioso, hipersensibilidad visceral, alteración de la motilidad, alteración del eje intestino-cerebro. Puede haber comorbilidad psiquiátrica en 50%, 80% de estos pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y más recientemente, esto quiero enfatizarlo, hay un grupo de pacientes con un trastorno de autoinmunidad y específicamente anticuerpos dirigidos contra la vinculina. El grupo del Dr. Pimentel durante muchos años ha hecho interesantes y elegantes estudios y voy a destacar que este grupo de investigadores han encontrado que anticuerpos contra la citotoxina letal distensionante de las bacterias gram negativas dirigidos contra esta citotoxina, estos anticuerpos tienen reacción cruzada con la vinculina, una proteína estructural de las neuronas, y esta alteración de la vinculina de las neuronas puede producir alteración de la motilidad gastrointestinal. Otras células no neuronales también tienen vinculina, de tal suerte que estos anticuerpos cruzados pueden explicar en modelos experimentales los síntomas. Pero más recientemente este grupo ha culminado, creo yo, un paso muy grande. Y es que utilizando tecnología para un biomarcador de segunda generación,
han encontrado recientemente cosas absolutamente importantes. Anticuerpos anti-CDT y anticuerpos antivinculina son mucho más frecuentes en síndrome intestino irritable diarrea versus enfermedad inflamatoria intestinal global versus colitis ulcerativa versus enfermedad de Crohn. Y antivinculina igualmente es estadísticamente significativo los niveles y la presencia en SII diarrea versus estas patologías que simulan el SII. Cuando se compara y se mira estadísticamente qué pasa con este biomarcador, estos biomarcadores, la especificidad del anti-CDT-B es altísima y ambos anticuerpos positivos tienen una especificidad de 100% cuando ellos son positivos. Y el valor predictivo positivo es de 100% cuando ambos son positivos. Y esto, cuando se analiza desde el punto de vista de la probabilidad post-test, se ve que ambos positivos tienen una probabilidad de 98% de que exista la enfermedad. Sin embargo, en este importante estudio no hay controles sanos. No se ha evaluado en gente sin enfermedad inflamatoria. De tal suerte que habrá que validarlos. Se requieren más estudios, pero mientras llegan nuevos estudios que corroboren lo anterior y se validan estos resultados o se disponga específicamente de estos marcadores biológicos, se seguirán utilizando los criterios de Roma para hacer el diagnóstico de SII. Y en esta conferencia lo que sigue se va a hacer énfasis en la importancia de criterios de Roma 4 y cómo se utilizan, destacando que el diagnóstico del SII no es un diagnóstico de exclusión. Estos son los criterios de Roma 4 que deben aplicarse en la consulta externa de cuidado primario y de médicos especialistas. Un dolor abdominal crónico, pero más importante, recurrente, que no es permanente, va y viene, que tenga una evolución de 6 meses, que esté activo en los últimos 3 meses y tenga una frecuencia de 1 vez por semana y se asocie a 2 o más de lo siguiente: dolor asociado con la defecación, cambio en la frecuencia de las heces o cambio en la apariencia de las heces. Por supuesto, es imprescindible que en la historia clínica se descarten signos o síntomas de alarma, signos o síntomas que sugieran patologías que pueden explicar los síntomas. No haya pérdida de peso, rectorragia, anemia, etc. Cuando la historia clínica y el examen físico son negativos y el paciente tiene positivo criterios de Roma 4, hay alta probabilidad de que tenga SII y no una enfermedad orgánica. Con base en las manifestaciones clínicas y la escala de Bristol, los pacientes con SII pueden tener diarrea. Si el 25% de las veces que van a hacer deposición tienen un Bristol 6 o 7 las deposiciones, y menos del 25% tienen heces duras, o puede ser con estreñimiento, si más del 25% es Bristol 1 o 2, de apariencia caprina, unos esíbalos muy duros, difíciles de expulsar esta segunda forma, o las heces acuosas no están en menos del 25%, y puede ser mixto el SII si hay una combinación más del 25% Bristol 1 y 2 y más del 25% Bristol 6 o 7. Es importantísima esta clasificación. Con base en ella se asignará el tratamiento personalizado del individuo con SII. 25% es la clave para definir a qué grupo pertenece. Será inclasificable si lo anterior no se cumple. Y esos pacientes serán así inclasificables y con base en eso se elegirá la estrategia del tratamiento. El Bristol tiene una clara correlación con el tránsito colónico y con el contenido de agua. De menos Bristol a más Bristol hay más tránsito colónico en el tiempo, es más rápido, y de menos Bristol a más Bristol aquí hay más agua cuando hay diarrea o hay heces blandas. Apoyan el diagnóstico de la enfermedad la ocurrencia simultánea de dispepsia, migraña, cefalea, fibromialgia,
cistitis intersticial o dispareunia en las mujeres. Estas alteraciones extraintestinales pueden ayudar al diagnóstico. Y cuando hay diarrea, es importante tener en cuenta que hay patologías que pueden simular el SII, como la enfermedad celíaca, colitis microscópica, mala absorción de sales biliares o enfermedad inflamatoria intestinal. Al respecto, es importantísimo tener en cuenta que cuando el paciente tiene diarrea y no mejora, o la prevalencia de enfermedad inflamatoria es alta en ese país o en esa región, este excelente estudio demostró hace algunos años que la proteína C reactiva de 0.5 microgramos, calprotectina fecal menor de 40 microgramos, permite excluir enfermedad inflamatoria intestinal. Y más recientemente, la guía de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterología, publicado en estos días, ha ratificado lo que Roma IV dijo en su momento. Se sugiere fuertemente que en pacientes con diarrea y que exista la duda, se solicite calprotectina fecal o lactoferrina y proteína C reactiva con una fuerte recomendación. La enfermedad celíaca también hay que tenerla en cuenta, especialmente cuando el paciente con SI tiene diarrea que no mejora. Habrá que hacerle serología, endoscopia digestiva alta y de paso, muchos pacientes con diarrea crónica que no mejoran, si se les hace endoscopia digestiva alta, permite buscar otros diagnósticos. Esta enfermedad celíaca puede dar dolor, distensión, bloating, diarrea, que simulan el SII. En este importantísimo estudio se encontró que en una población de pacientes con SII, 2.6% tenían serología positiva para enfermedad celíaca y el diagnóstico por biopsia de la enfermedad celíaca fue 3.3%. La mala absorción de sales biliares es absolutamente importante. Pacientes con SII y diarrea que no mejora adecuadamente, hay que pensar que pueden tener mala absorción de sales biliares. Y si el paciente no mejora con quelantes de sales biliares como colestiramina, colestipol, colestebelam, habrá que hacerle pruebas para detectar esta importante alteración de las sales biliares. La colonoscopia no está indicada en todos los pacientes. Esto es personalizado. Múltiples estudios han demostrado lo que está en esta diapositiva. La colonoscopia estaría indicada en una diarrea persistente para buscar colitis microscópica y esto será en personas adultas mayores, mujeres. Estreñimiento de reciente aparición en adultos mayores, sangrado rectal, pérdida de peso, anemia, masa abdominal. Habrá que hacer, dependiendo del caso, ascitis, hepatoesplenomegalia, fiebre, masa rectal, antecedente familiar de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria. Y algo muy importante, si aparece SII después de los 50 años, es importantísimo tener en cuenta la colonoscopia, porque el SII es una patología de gente joven, usualmente menor de 50 años. En el paciente adulto mayor no cabe ninguna duda, todos los que tengan síntomas sugestivos de SII deben ir a colonoscopia. Ellos pueden tener cáncer de colon, isquemia colónica, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, enfermedad diverticular sintomática no complicada o puede tener diverticulitis o clostridioides difícil. Todo adulto mayor, colonoscopia. El diagnóstico, concluyendo esta parte de mi presentación, debe ser positivo. En una palabra, no es un diagnóstico de exclusión. Diagnóstico positivo significa que debe basarse en una historia clínica con anamnesis negativa para patologías orgánicas estructurales, un examen físico normal y mínimos exámenes que serán ordenados caso por caso dependiendo de cada paciente. Este importante estudio, muy elegante, muy bien diseñado, aleatorizado, cabeza a cabeza, seguido un año, demostró que diagnóstico positivo versus diagnóstico de exclusión a un año de seguimiento fue similar la calidad de vida en ambos grupos. Y algo importantísimo, y es que los costos anuales en dólares, cuando se hizo diagnóstico positivo, que solamente se pidió cuadro hemático, proteína C reactiva,
costó $3.160 un año. Y cuando fue de exclusión, más de $5.000 un año. Más recientemente, este grupo ha encontrado que cuando se hace diagnóstico positivo, se utiliza menos recursos en colonoscopias. Diagnóstico de exclusión, que es pedir cuadro hemático completo, proteína C reactiva, albúmina, perfil hepático completo, TSH, serología para enfermedad celíaca, test genético para lactasa, test coprológicos, sigmoidoscopia con biopsias. Cuando se hace todo esto y se considera que al ser negativo el paciente tiene síndrome de intestino irritable, realmente esto hace parte del pasado, de la antigüedad. Este estudio que se acaba de mostrar ha encontrado justamente que no es necesario hacer múltiples exámenes. Y se acaba de publicar por el mismo grupo que cuando es positivo el diagnóstico, solo 13 colonoscopias versus 23. Hay una exageración en la utilización de colonoscopias. ¿Qué pasa con criterios de Roma 4 en el 2020? He elegido para esta presentación este importante artículo recientemente publicado porque me parece que es el mejor que se ha hecho hasta la fecha. Comparación de Roma 4 con Roma 3 y ver el desempeño en estos pacientes. Comparado criterios de Roma 4 globalmente, tiene esta especificidad. Cuando hay estreñimiento, esta especificidad. Cuando tiene mixto, 92% de especificidad. En todas tres circunstancias es superior a criterios de Roma 3 en la especificidad. En likelihood radio positivo, el LR positivo, la razón de verosimilitud se ve como Roma 4, 4.82 veces de tener la enfermedad versus no tenerla. Con constipación es muy altísimo la probabilidad de tenerla versus no tenerla. Y mixto también es superior a Roma 3. Y el valor predictivo positivo de estos tres escenarios, global, intestino irritable, estreñimiento y mixto, es superior a Roma 3. Sin embargo, y quiero hacer énfasis en que no es lo mismo cuando hay diarrea. Cuando hay diarrea, criterios de Roma 3 son un poquito superior a Roma 4. Significa esto en la práctica diaria que en pacientes que tengan SII y diarrea hay que estar alerta. Cuando se analiza la enfermedad orgánica presente que se haya pasado con base en los criterios de Roma 4, 5% de pacientes pueden tener una enfermedad orgánica en ambos tipos de criterios. Y la más frecuentemente es un trastorno de la absorción de sales biliares. Y este número de enfermedades orgánicas que pasan desapercibidas se ve exactamente aquí en el valor predictivo positivo. Cuando Roma 4 es positivo, la probabilidad de tener exactamente ese II es 95%. Similar a cualquier examen de laboratorio de cualquier enfermedad. 95% de probabilidad. Y el 5% restante que se pasa, que se ve perfectamente en este trabajo de investigación, es más frecuentemente debido a diarreas. De tal suerte que en pacientes con SII y diarrea hay que estar alertas. Cuando se compara criterios de Roma 4 versus Roma 3, cuando hay ansiedad y depresión, se ve que cuando hay ansiedad y depresión más Roma 4, el LR positivo es 3.95 de tener SII versus no tenerlo, y es superior a Roma 3. Cuando hay manifestaciones extradigestivas, Roma 4 también es superior a Roma 3. Los mensajes que quisiera que recordaran de mi presentación en el día de hoy son estos. El SII afecta al 10% de la población mundial. Se presenta en menores de 50 años, es de gente joven. Es una enfermedad orgánica, claramente orgánica, sin marcadores biológicos todavía disponibles. No es un diagnóstico de exclusión. El diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen físico
y mínimos exámenes de laboratorio. Los criterios de Roma 4 funcionan mejor que Roma 3 y el valor predictivo positivo de Roma 4 es superior al 90%. En el 2020, los criterios de Roma 4 son el gold estándar para el diagnóstico. Muchas gracias, muy amables por su atención. Vale, la primera pregunta es, en su práctica diaria, ¿cuándo solicita colonoscopia? Muchas gracias por la pregunta, me parece muy importante. Todo paciente que tenga más de 50 años, hoy día, con base en la recomendación de la Asociación Americana de Oncología, pacientes de 45 años o más y síntomas sugestivos, le hacemos colonoscopia. Pacientes con sangrado rectal, masa rectal, todo paciente con SI debe ser examinado profundamente, rigurosamente. Anemia, pérdida de peso, diarrea que no mejore, que sea persistente, que tenga características de organicidad, hacemos colonoscopia. Conclusión, colonoscopia no a todos, es individualizado. Diarrea que no mejora, sangrado rectal, anemia, 45 años o más, colonoscopia. ¿Bastan los criterios de Roma 4 para hacer un diagnóstico confiable y el médico tener la seguridad de que no existe una enfermedad orgánica grave? Gracias. Los criterios de Roma 4, hoy día que han sido validados, se ha encontrado que tienen un valor predictivo positivo del 95%. Dicho de otra manera, cuando se cumplen, 95% de los pacientes tienen SII. Ese concepto de que tienen un alto valor predictivo positivo ayuda a tener confianza en los mismos. Creo yo que, teniendo en cuenta estos criterios, un examen físico negativo, lo que sigue en adelante es caso por caso, pero en general son suficientes para un diagnóstico confiable y certero. Siempre que el paciente consulta hay que examinarlo porque tener SII no lo vacuna, no le impide otra enfermedad. Conclusión, son absolutamente buenos en su rendimiento para un diagnóstico confiable para el médico y para el paciente. ¿En qué subtipo de síndrome de intestino irritable son más frecuentes las enfermedades orgánicas que ameritan investigación? Gracias. Ambos criterios, Roma 3 y Roma 4, tienen algo de dificultad para pacientes con diarrea, pero específicamente los de Roma 4 que usamos hoy día, aquí se ha mostrado una investigación reciente muy rigurosa, muy elegante, del profesor Ford, en el cual se encuentra que pacientes con diarrea que no mejoran son los candidatos para investigarles patologías secundarias. En nuestra práctica diaria estamos muy atentos a tener en cuenta la diarrea, de tal suerte que una diarrea que despierta al paciente por la madrugada, que sea permanente, constante, y más aún si el paciente llega a tener pérdida de peso, es importantísimo estudiar esa diarrea con los diversos métodos existentes para estudio de diarrea crónica.